viene la sobrerepresentación? ¿Revolución judicial o evolución judicial, Horacio? Sin duda alguna, en caso de que se llegara a consumar, se trataría de una de las acciones más regresivas que estaremos viendo en términos de el pluralismo democrático del país, y por supuesto pues esto conlleva un gran riesgo autoritario. Un diario de circulación nacional, quizá el más afamado del mundo entero, ya advierte que se da la sobrerepresentación legislativa del partido en el poder, Morena, Verde y PT, podríamos estar camino hacia una dictadura. ¿Estás de acuerdo con eso o es muy severo el juicio de este periódico? La asignación de diputaciones de representación proporcional, que es exactamente el motivo de lo que estamos hablando, lo que puede dar lugar a la sobrerepresentación, va a ocurrir en dos momentos. Esto es, mientras tú y yo estamos conversando, esto no ocurre, si bien hay como ciertos indicios de que esto puede pasar. Tiene en efecto que aprobarse por los consejeros y las consejeras del Instituto Nacional Electoral, del Consejo General, el próximo viernes, pero además, seguramente en el sentido en que este acuerdo se apruebe, va a ser recurrido, y esto significa que no van a estar de acuerdo los partidos que no salgan beneficiados de la decisión del INE, y lo van a llevar ante el Tribunal Electoral, y ahí sí es la instancia última y definitiva. ¿De qué estamos hablando, Raimundo, en términos de esta sobrerepresentación? Básicamente, la coalición de Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido Verde y PT, cuando fueron las elecciones del 2 de junio, ganaron 219 distritos. Hay que recordar que el país se divide en 300 distritos y que el sistema de representación de la Cámara de Diputados es mixto, esto es, 300 entran por los distritos uninominales y 200 por representación proporcional. ¿Dónde está la trampa que quiere impulsar Morena? Lo que quiere hacer es decir que de estos 219 triunfos, 213 correspondieron a Morena, 6 al Partido Verde y ninguno al Partido del Trabajo. Lo que quiere hacer Morena es, de esos 213 triunfos que tuvo, decir, bueno, solamente cuéntenme 123, le regalo 54 al Partido Verde y 42 al Partido del Trabajo, que no ganó ni un solo distrito en el país. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener acceso al reparto de representación proporcional. Esto a todas luces es una burla a la representación ciudadana. Entonces, ¿de qué se trata esto? De alguna manera de ir pavimentando el camino para asegurar una mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que en efecto, a partir de la instalación del Congreso, ahora el 1 de septiembre y el 1 de octubre con el nuevo gobierno, pues el nuevo gobierno pueda hacer lo que quiera sin necesidad de contar ni siquiera con la opinión y, lo que es más, aplastando los derechos de las oposiciones, de las minorías políticas. Licenciado Horacio Vives Seigel, tú eres integrante del Instituto Nacional Electoral, tú estuviste el día de las elecciones, tú eres una parte relevante del INE. Dos preguntas en una sola. ¿Tú tienes elementos para decir que hubo un fraude electoral? La primera, y viene concatenada, viene pegada con la segunda. Tú conoces a las autoridades del INE. Se dice, se rumora y se comenta que el INE supuestamente le va a dar la sobrerepresentación a los partidos de oposición. ¿Por dónde quieres empezar de estas dos preguntas? Bueno, la primera, aclarar que en efecto fui parte del INE, del Consejo Local de la Ciudad de México, pero ese encargo ya terminó en el 24 de junio, en la medida en que pues ya concluyeron todas las actividades y etapas que le correspondía acompañar al Consejo Local del INE en la Ciudad de México. Entonces yo ya no soy parte del instituto. La otra pregunta que me hacías, que es importante, es decirte que Perdón, te interrumpo. ¿Tienes datos para aseverar que hubo fraude o para ti la elección fue correcta?
Exacto. A ver, aquí sí creo que hay que ser muy contundentes en el sentido de decir que no hubo fraude. Todos los votos se contaron y más allá de las impugnaciones y de las quejas que hayan habido en en algún punto u otro rincón del país, claramente allí se demostró cuál era la voluntad ciudadana. Y la voluntad ciudadana decidió darle una continuidad al gobierno y que ganara de forma muy contundente Morena y la coalición de partidos que le representaban. Sin embargo, Raimundo, es importante señalar que específicamente, si bien el triunfo en la presidencia de la República fue muy contundente, 59% de los votos, eso es muy claro y no hay más que discutir. En el caso del Congreso, la voluntad ciudadana quería que hubiera contrapesos. Esto es, si bien la coalición de Morena, el Partido Verde y el PT obtuvieron el 54% de los votos, lo que quieren hacer estos partidos con esta defensa de esta interpretación de la sobrerepresentación es conseguir el 74% de diputaciones en el Congreso, en la Cámara de Diputados del Congreso Federal. O sea, es una locura lo que están pretendiendo bajo una interpretación que está en la Constitución, pero lo que no hacen en este sentido es leer, digamos, todos los escenarios y todos los extremos y todos los opuestos que están en la Constitución, porque, pues imagínate, Raimundo, te comento una cosa. En efecto, la sobrerepresentación está permitida. Desde 1996 había algo que se llamaba la cláusula de gobernabilidad, que después se convirtió en esta sobrerepresentación acotada del 8%. Sí está permitida la sobrerepresentación, en efecto, pero hay dos topes que son importantes: que no puede ningún partido tener más de 300 diputados y que ninguno de estos partidos puede tener más del 8% de sobrerepresentación. Y lo que quiere hacer Morena es decir, bueno, que se hagan el reparto según partido y no coaliciones. Pero en ese escenario, imagínate, Raimundo, la cosa tan absurda que tendrá que ocurrir es que de entrada tienes al Partido Verde, que fue la quinta fuerza política en términos de votos, que terminaría siendo la segunda bancada más fuerte. Y por el contrario, y además recibiría el doble de diputaciones que el PAN, que fue el segundo partido más votado. Entonces, pues francamente esto es un despropósito. Y algo que sencillamente es ridículo, por ejemplo, los que están buscando esta interpretación, digamos, literal de la Constitución, pues tendrían que atender el artículo 54 que dice que los partidos deberían de haber postulado 200 candidatos en los 300 distritos. Y ni la coalición de Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD, ni la de Morena postularon en lo individual 200 candidatos en los distritos, sino que lo hicieron a través justamente de las coaliciones. Entonces, llegando al absurdo, se tendría que interpretar que solamente Movimiento Ciudadano tendría derecho a los diputados, a las diputaciones de representación proporcional. Esto es, en resumen, quieren interpretar partido cuando les conviene y coalición cuando les conviene, lo cual francamente es absurdo y ya hay antecedentes muy claros de que se ha tratado a partidos y a coaliciones justamente para estos efectos del reparto. Algo bien importante, auditorio, usted que nos ve y nos sintoniza en @RC Noticias en México, en YouTube, y RC Noticias México en Facebook. Estamos entrevistando al licenciado Horacio Seguel. Él es catedrático del ITAM, es conferencista, es politólogo, además es una verdadera eminencia en materia electoral. Ha estado en el corazón mismo, en este último proceso electoral, estuvo en el corazón mismo donde fue el centro de cómputo en el INE, en el corazón mismo, le digo, en el ojo del huracán electoral. Horacio, tú conoces a los consejeros, conoces a la consejera presidenta. Te decía, se dice que va por ahí, como que el INE sí le quiere dar la sobrerepresentación. ¿Tienes algún dicho, tienes algún dato o qué vaticinas primero que nada en el INE y luego nos vamos al otro tema? A ver,
Raimundo, probablemente esta sea la decisión más politizada y más importante que vaya a tomar una autoridad electoral en la historia del país. Porque en efecto, de lo que decidan en primer lugar los consejeros del INE y después los magistrados del Tribunal Electoral, pues va a depender la permanencia de unos ciertos controles, de equilibrios, de poder, democracia pluralista y de rendición de cuentas, o por el contrario, si se llegan a alinear las cosas para pavimentarle el camino a Morena y a sus aliados para tener esta mayoría que les permita hacer los cambios a la Constitución, pues van a poder hacer prácticamente lo que quieran y como sabemos, pues ya está anunciada una reforma judicial que básicamente representa la ruptura del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado, que es un contrapeso al Ejecutivo, y también han anunciado la desaparición o transformación al grado de volver irrelevantes o insignificantes a organismos constitucionales autónomos. Por eso te digo, Raimundo, que independientemente de cuál sea el sentido de lo que se apruebe en el Consejo General del INE, ya sea que avalen la sobrerepresentación que pretende Morena o que le pongan un freno a esa sobrerepresentación, esta decisión va a ser impugnada ya sea por unos o por otros y la va a terminar definiendo el Tribunal Electoral. Me quedo con lo que acabas de decir. De esta entrevista creo que esta es la sustancia fundamental. Esta va a ser la decisión política más importante en la historia del país. Eso lo tenemos que propagar a todo el mundo porque creo que acabas de decir una verdad de Aquilo. Ahora vámonos a la última pregunta, licenciado Horacio Bebe Seguel. ¿Qué esperas del Tribunal Electoral de la Federación? Porque además en la reforma judicial están haciendo ofertas bien tentadoras a los magistrados, el partido en el poder. Digo, cuando tienes el poder, a mí me enseñaron, y eso se decían los políticos de antes, y eso en las empresas que he estado, el poder se ejerce. El poder es para ejercerse, no para estarlo ventilando, para estarlo presumiendo, es para ejercerlo. Así lo han hecho todos los partidos en su momento. ¿Qué esperas tú del tribunal? Repito, la propuesta, esta reforma que está haciendo el partido en el poder y aliados es bien tentadora para los magistrados. ¿Qué esperarías de ellos? Y qué bueno que tocas ese punto, Raimundo, porque a diferencia de del plan A o del plan C, la iniciativa, la propuesta de reforma constitucional presentada el 5 de febrero para la reforma del Poder Judicial, lo que se presentó el viernes pasado, pues tiene justamente en los transitorios estos dardos envenenados que me parece Dedicatoria. Esta dedicatoria que francamente es un mensaje muy burdo. Esto es, a los magistrados del Tribunal Electoral les dicen, bueno, pues si terminan de, digo, no textual, pero lo que se entiende de esa propuesta es que si validan, ¿no?, la sobrerepresentación, pues se van a poder quedar unos meses más y extender su periodo en las magistraturas electorales que están actualmente ejecutando, ¿no? Y también el caso de los ministros de la Suprema Corte, pues les dicen, oigan, pues saben qué, ya váyanse, ¿no? Para que no corra riesgo su pensión y sus saberes de retiro. Esto es, dado que tanto el Tribunal Electoral, que son jueces constitucionales, y la autoridad máxima en materia electoral en este país, y los ministros de la Corte, pues son la cabeza del Poder Judicial, básicamente lo que están haciendo es estos incentivos, esta oferta muy burda, que evidentemente uno esperaría que bajo ninguna circunstancia la tomen, sino que no se dejen caer, digamos, en esa tentación, en ese dardo envenenado, y que ejerzan sus funciones como jueces constitucionales, específicamente las y los magistrados del Tribunal Electoral, y que de alguna manera sean fieles y congruentes con los propios principios y sentencias que ya han emitido y que, a mi juicio, deberían, si no están haciendo un cálculo personal y un cálculo político, sencillamente deberían de tener este despropósito de la sobrerepresentación para Morena y aliados. Licenciado No soy muy optimista, ciertamente, pero bueno, es lo que debería ocurrir. Licenciado Horacio Bebe Seguel, la pregunta de los 64,000, ¿te has de acordar aquel programa de Pedro Ferriz? Así es.
una cosa es lo deseable, otra cosa es lo posible. Tú que estás, que además esto te fascina porque tú eres catedrático de ciencia política, repito, escribes en varios diarios, eres conferencista, estás muy metido en el ámbito electoral. Más allá de lo que tú desearías, ¿qué esperas? ¿Qué ves venir realmente? Te lo digo porque la senadora Cintia López Castro, en la entrevista que tuvimos anterior, nos decía, Ray, lo dijo al aire, se catapultó en números, ¿eh? Dice, Ray, no nos hagamos, viene la sobrerepresentación, sí o sí. O sea, Morena sí la va a tener. Y le dije, es que esto que acabas de decir a mí me pone la piel, pero chinita, ¿no? Me sacó ámpulas y no tengo la viruela del mono, pero lo que ella dijo es la primera ocasión que yo escucho a una persona política de ese nivel, de altísimo nivel, cercanísima a la dirigencia, Alito Moreno, que dice eso. ¿Tú qué esperas realmente? Tú estás adentro. ¿Qué ves venir? Mira, Raimundo, creo que la carta que el desplegado que firmaron ex consejeras y consejeros electorales y ex magistrados, de alguna manera es un aval muy claro y muy contundente de hacia dónde podían analizar este asunto y resolver tanto el INE como el tribunal actual. Creo que da elementos muy fuertes porque justamente estas mismas personas con este mismo marco legal pues fueron los encargados de en su momento hacer la asignación de la representación proporcional. Entonces creo que hay elementos para hacerlo. Sin embargo, coincido plenamente contigo que tanto los consejeros del INE y mucho más magistrados del Tribunal Electoral van a estar sometidos a una presión como nunca se había visto en la historia del país en términos de favorecer consumar la sobrerepresentación. Y debo decirte además algo, Raimundo, que es también interesante tomarlo en cuenta. Vamos a suponer que por alguna razón todas las personas que hemos estado impulsando para que no haya sobrerepresentación, dando argumentos y evidencias para que se llegara a concretar este escenario y que por alguna razón tanto el INE como el tribunal terminaran avalando esta postura, Raimundo, nada nos garantiza que al instalarse la legislatura entrante el 1 de septiembre, pues justamente los pocos senadores que hacen falta, que serían básicamente 3, decidan sumarse al bloque oficialista y con esto pues todo eh, trabajo, esta causa, ¿no? Este clima para evitar la sobrerepresentación, pues de alguna manera también vaya a fracasar, porque en efecto está tan al alcance de la mano que es bastante factible que este escenario se pueda consumar. Sin embargo, si consejeros y los jueces constitucionales en materia electoral hacen, a mi juicio, el trabajo y la interpretación que tienen que hacer, pues correspondería tener la lupa permanente y monitoreando de forma muy personalizada y fina a todo este bloque opositor para que en efecto actúen pues como este dique de contención ante pues una pulsión mayoritaria y autoritaria que estamos viendo. Te mando a saludar Marco Godínez, dice saludos al maestro y literalmente México va a ser uno, así haciéndote lo pregunta, gracias por lo que nos dice, México va a ser uno antes y después de la decisión del tribunal. Sí, sin duda alguna. Mira, justo hoy escribí en mi columna a la cual hacía referencia en el periódico La Razón, que en estos 40 días son fundamentales para, de alguna manera, ver si todavía le podemos poner un freno o si estamos viendo el ocaso, el fin de la democracia liberal, de la democracia pluralista, con todas las fallas, pero al final del día un sistema que respetaba libertades de pluralidad y donde pues cabemos todos, o cabíamos todos hasta este momento. Entonces, ese es justamente el riesgo de este momento tan importante y tan grave que estamos viviendo, porque si se llega a consumar esto que está sobre la mesa, pues en definitiva, lo único que podría evitar
que vayamos a un fuerte deterioro democrático, pues tendrá que ver con la voluntad de la futura administración, de la presidenta, de su equipo, de su bloque legislativo, y al día de hoy nada hace pensar que vaya a haber algún tipo de generosidad para pensar en el bien común, en la pluralidad del país, sino que van a tratar de imponer bajo la falsa narrativa de, en efecto, un triunfo, que tienen un mandato de una sola visión y que tiene que ver con eliminar, erradicar y tener en una posición de irrelevancia a todo aquel que no piense como ellos y que no sea parte de ese proyecto político. El licenciado Horacio Vives Segel se vale después de que sepamos el veredicto del INE, lo va a dar el viernes, yo me imagino que va a ser tarde-noche, puede ser inclusive al mediodía. La próxima semana podemos platicar contigo para que nos digas el escenario que se vislumbra, porque de ahí, como bien dices tú, van a impugnar la oposición y luego va a tener que determinar el tribunal. La decisión final está en el tribunal, pero creo que el INE va a marcar una pauta. ¿Te parece si hacemos ese? Sin duda alguna. Estamos emplazados para seguir con esta conversación, Raimundo. Extraordinario, como siempre. Gracias, un gusto, de veras. Es un privilegio poder platicar contigo sobre todo lo que tú le puedes decir al auditorio que nos escucha pues, en varios lugares de la República Mexicana y por supuesto también del extranjero. Un gusto, licenciado Horacio Vives Segel. Buenas tardes.